¿Qué tal, Rubén? Pero muy buenos días. Buena mañana para todos ustedes, toda la audiencia. Bueno, colegas somos. Así es, colegas, y tengo entendido que egresados de la misma institución acá en Córdoba capital. En mi caso, en la Escuela de Ciencias de la Información, que luego se transforma en facultad. Vos sos de una camada más joven. Sí, pero cuando egreso todavía seguía siendo la famosa Escuelita de Ciencias de la Información, así es, mirá mismo vos. Formato. Qué lindo. Bueno, de colega a colega esta entrevista, entonces, querido Juan, agradecerte, te lo dije recién, que nos hayas permitido contar con algunos minutos de tu tiempo para que, bueno, podamos enterarnos de cuál es tu vida, cómo ha sido tu vida, y que puedas contar una experiencia muy particular que has tenido desde tu adolescencia con la enfermedad. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando justamente tu historia. Mayor de 3 hermanos, tuviste una infancia y una adolescencia en Neuquén. ¿Y cómo llegas a Villa María? En realidad yo ahora estoy viviendo en la ciudad de Córdoba. Yo nací en Villa María y tengo gran parte de mi familia allá. Sí. Y terminado el secundario en Neuquén, surgió la posibilidad de venirme acá a Córdoba a estudiar. Así que encontré la carrera que quería y me vine acá a la ciudad. Sí. Hace algunos años viví en Villa María un tiempo, estuve trabajando allá y ahora ya otra vez acá en la capital. Pero básicamente lo que me mueve en una primera instancia fue, como gran parte de los que venimos del interior, sí, venir a buscar un título universitario, a poder alcanzar una carrera. Y hoy estás trabajando de lo que has estudiado y le has sumado también otros aspectos a tu vida laboral, ¿verdad? Sí, de una u otra manera todo gira en torno a la comunicación. Trabajo mucho enseñando, ya sea en consultorio, porque también soy educador emocional, o dando cursos, capacitaciones en torno a la temática. Y desde también hace algunos años ayudo a las personas, y fui perfeccionando esto, a escribir libros, sobre todo aquellos que por primera vez quieren escribir un libro. Mi mamá es profe de letras, crecí y toda mi infancia y adolescencia en medio de libros y escritos, y bueno, es algo que traigo un poquito por herencia. Claro. Y ya desde hace varios años le empezamos a dar un tono más profesional, no solamente con mis libros, sino se me empezó a acercar personas que querían escribir por primera vez un libro, así que empecé también a apuntalar para ese lado. Bueno, y contarle a la audiencia qué es la educación emocional. La educación emocional, como lo dice la palabra, tiene que ver justamente con educar nuestro sistema emocional. Las emociones de alguna manera van a regir nuestra vida y por supuesto la calidad y la salud en gran parte de nuestro ser. Lo que muy pocos saben es que las emociones no suceden o no se activan por lo que vivimos. Es decir, tuve un mal día, estoy enojado, me cruzaron el auto en la calle, tengo ira. En realidad las emociones se activan en una instancia anterior que tiene que ver con las creencias, con los pensamientos o con lo que nosotros valoramos de lo que nos pasa. Y esto es muy bueno porque quiere decir que si cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir. Y hoy en día una sociedad tan famélica de valores y de emociones sanas, que mejor para estos tiempos que poder empezar a cambiar esto, que por supuesto empieza por nosotros, por nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Me ganaste rápidamente la respuesta a una pregunta que yo quería hacerte justamente, ¿no? En una sociedad ciertamente convulsionada, está muy actual esto que estás contando, ¿no? Esto de la educación emocional. Sí, y sobre todo cuando trabajamos con personas. Yo hace más de 12 años que trabajo en diferentes grupos de ayuda mutua, de educación emocional. Hay un gran paradigma o mito que se cae, y es aquel de decir, viste que hablamos de la sociedad, yo mismo recién dije la sociedad está pero la sociedad somos nosotros, no es el presidente, no es el gobernante. Queda muy cómodo por ahí señalar como responsables, y si bien hay responsabilidad en funcionarios y demás, pero la mayor responsabilidad empieza por uno mismo,
por mi vida, por la forma en la que educo a mis hijos, por mi accionar con mis vecinos. Entonces no podemos esperar que cambie algo si demandamos el cambio afuera. Claro. Empieza por nosotros. Exactamente. Escribiste 2 libros, tengo entendido. ¿De qué tratan? ¿De esto mismo? El primer libro que escribí fue en el año 2015 y justamente sí trata sobre la comunicación. Se llama Comunicar es Amar, y es un libro que lo escribí apuntando a la familia, a cómo sanar y restaurar relaciones familiares a partir de sanar la comunicación. Y el segundo libro es un libro un tanto más espiritual. Yo soy una persona muy, muy creyente a partir de una experiencia fuerte que seguramente ahora vamos a estar hablando. Sí, Tuve claro. un encuentro muy fuerte y personal con quien yo considero mi creador. Entonces este segundo libro se llama Los sentidos espirituales y tiene que ver un poco con esta capacidad que yo creo que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos de manera clara y práctica también con nuestro creador. Claro. Bueno, vamos a esto justamente. Hemos comenzado como de la actualidad hacia atrás. Nos vamos a ir a tu adolescencia porque ahí está el punto de inflexión en tu vida, ¿verdad? Yo ya estaba finalizando la carrera, tenía 24 años, me faltaba muy poquito, de hecho rindo la última materia y ese día me tienen que internar medio de urgencia, porque algunas semanas anterior a ese último final de mi carrera empiezo con algunas sintomatologías en el cuerpo, unas manchas en la piel, unos resfríos que no se condecían con la edad. Estábamos en pleno verano, yo estaba preparando el último final de la carrera y en medio de todo eso empiezo a hacerme estudios y bueno, me tienen que internar de urgencia porque había una sospecha fuerte de que lo que yo podía tener era una leucemia. Entonces ese mismo día me acuerdo de mi papá que vivía en Villa María, viaja, mi mamá vivía en Neuquén, también viajan. Yo pensé que viajaban porque yo rendía la última materia, me faltaba la tesis para recibirme, pero bueno, era un paso importante. Claro. Y en realidad ellos ya tenían alguna otra información que los médicos les habían dado a ellos antes que a mí, y que era una sospecha fuerte de un cuadro de leucemia. Entonces me internan y a la semana me hacen un estudio que se llama punción de médula. Se sacan sangre de la médula, algo muy, muy doloroso. Porque literalmente te meten una aguja en el pecho, en el hueso, y de ahí sacan sangre. Juan. Y bueno, a la semanita se confirma que era una leucemia, y dentro de las leucemias era una de las más graves, mieloide aguda. Y bueno, ahí empieza todo un gran proceso en mi vida, no solamente en la salud, sino en todo mi ser, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Quería decirte, mira vos, qué coincidencias de la vida al escucharte. Yo cuando en el año 86 me detectan un problema muy parecido, también sufrí lo mismo que vos, una punción en la médula, terriblemente dolorosa. Lo mío en principio se decía que era leucemia, terminó siendo una púrpura, no sé, mirá vos cómo son las coincidencias de la vida, ¿no? Bueno, tenías 24, yo era más chico cuando me pasó eso, pero marca definitivamente un antes y un después, ¿no? Totalmente, porque, bueno, al principio para mí eran unas semanitas internados, yo sospechaba de que era... Lo único que me habían dicho en un principio los médicos a mí, lo cual estuvo muy bueno de parte de ellos, esto fue la primera instancia en el Hospital de Clínicas de acá de Córdoba, y la información más dura se la daban a mis viejos. Entonces yo todo lo que sabía en un principio era que se me habían bajado las defensas. Claro. Y obviamente que yo lo adjudicaba al estrés de rendir la última materia. Y ellos querían tener la confirmación de este estudio, de esta punción de médula, para decirme ya a mí el diagnóstico. Y bueno, lo que para mí iban a ser una semanita de internación, un poco de suero, alguna vitamina, terminaron siendo 6 meses de internación con 3 fases de quimioterapia y al final un trasplante de médula. Y bueno, con todo lo que eso conllevó, porque hubo momentos... De entrada a mis papás les dijeron que yo tenía un 17% de probabilidad de sobrevivir. Y durante más de una noche
a mi papá, a mi mamá les decían háganse la idea de que su hijo mañana puede no despertar. Así que ese era el cuadro, o parte del cuadro en el que nos metíamos en aquel año 2007. Claro. ¿En el lapso de esos 6 meses aparece el donante de médula? En el transcurso del tratamiento, cuando se dan cuenta los médicos que solamente con quimioterapia no iba a alcanzar porque era una leucemia muy agresiva y había muchas posibilidades de tener recaídas solo con quimio, se plantea la posibilidad del trasplante. En aquel año no existía en la Argentina bancos de médula. Eso es algo muy, pero muy bueno, una gran bendición que hace ya algunos años está. En aquel momento solamente existía en Alemania, Estados Unidos y algún que otro país europeo, pero en la Argentina no. Entonces, la única forma de encontrar un donante era por medio de hermanos. Somos 3 hermanos varones y yo digo que lo mío fue un milagro, fueron varios milagros dentro de un gran milagro. Y el primer milagro es que los 3 varones somos 100% compatibles. Y eso es algo que no es muy común. Claro, no se da siempre. No, yo en medio de todo mi tratamiento conocí varios chicos que tenían leucemia o enfermedades similares, y por ejemplo me acuerdo que donde me hicieron el trasplante, que fue en el hospital privado, había un chico internado justamente en la pieza enfrente a la mía, y igual que yo, eran 3 hermanos varones, y los 2 hermanos que estaban sanos eran compatibles entre ellos, pero con el que estaba enfermo ninguno tenía compatibilidad. Claro. Y ese chico lamentablemente terminó muriendo. Mira vos. Entonces, el primer milagro fue no solamente la compatibilidad, sino un 100%, que es algo que la ciencia hasta el día de hoy le cuesta poder explicar. Porque a veces la compatibilidad es de un 90%, 85%, claro. O sea, ya un 80% es muy bueno. Y en nuestro caso, 100% los 3 hermanos. Bien, y aparece entonces uno de tus hermanos como donante. Claro, uno de ellos fue quien me donó, y bueno, después de 2 fases de quimioterapia en el hospital de clínicas, me preparan para lo que iba a ser el trasplante, que se hizo acá en el hospital privado de Córdoba, con una quimio mucho más fuerte, mucho más agresiva. Para que te des una idea, en esa quimio, que se llama invasiva, yo llegaba a tomar 100 pastillas por día. 100 pastillas. Durante 6 días. Porque es una quimio muy, muy invasiva. De hecho, lo más peligroso, una de las cosas más peligrosas del trasplante, no es el trasplante en sí, sino la quimioterapia, porque mata todo. Claro. Lo malo, pero también lo bueno, porque te tienen que limpiar la sangre, limpiar la médula, y eso conlleva que bajen absolutamente todos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, bajan las plaquetas. Entonces vos te quedás sin defensa. Yo estaba hoy es muy común después de la pandemia ciertos términos como la asepsia, el aislamiento. En aquel momento no, yo estaba aislado en una habitación que literalmente parecía una nave espacial, porque si a mí me picaba un mosquito, yo me infectaba y me podía morir de una infección. Claro, exactamente. No tenías plaquetas, fundamentalmente ahí me parece que está la enfermedad, ¿no? Claro, porque te bajan las plaquetas, y las plaquetas son aquellos factores coagulantes de la sangre que hacen que ante una herida cicatricemos rápido, ante algún roce con algo que puede infectar rápidamente el cuerpo, defienda la infección. Entonces, al no tener plaqueta, te puedes desangrar por un simple sangrado. Yo no me podía ni cepillar los dientes porque no me podían sangrar las encías. Exacto, yo lo viví igual, no tenía, seguramente conoces, creo que entre 150.000 y 300.000 son las plaquetas que debemos tener en nuestro cuerpo. Yo tenía 5.000, 6.000 en aquel entonces, pero bueno, era otro diagnóstico. El que estás contando es sin duda mucho más grave, pero entiendo perfectamente. Yo llegué a tener 150. Ah, el límite casi. Sí. Claro. En el caso mío no llegaba a 5.000, para que te des una idea. Claro. Lo que sucede es que en el caso particular, el vaso me comía las plaquetas de la médula. Claro. Así fue un poco el diagnóstico mío. Que por ahí no lo he contado, aprovecho para contarlo, porque estás hablando casi de una cuestión similar, ¿no? Pero de un problema de la sangre realmente muy grave. Y a partir de toda esta situación, paralelamente sufrís la adicción a las drogas de uno de tus hermanos. En aquel momento, al tiempo de enfermar,
¿viste cuando parece que todo está medianamente bien y viene un sacudón y te muestra que para nada están las cosas bien? Es como cuando alguien de repente entra a una habitación a oscuras o con apenas una lucecita que entra por la ventana y se prende la luz y te das cuenta que lo que parecía estar en orden en realidad está todo desordenado, está sucio. Bueno, esa era no solamente mi situación, sino la situación de prácticamente toda mi familia y por supuesto mis hermanos. Entonces esta manifestación de la enfermedad vino en realidad a sacudirnos a todos, claro, porque lo que estaba más o menos controlable en cada uno de mis hermanos, en mis padres, en mí, se potenció todo. Claro. Uno de mis hermanos tenía problemas de consumo, pero hasta ahí, digamos, como se dice en la jerga, la piloteaba, la manejaba, y ante una situación tan dura como la de que tu hermano más grande se esté muriendo, no tenía para dónde hacerse, y bueno, explota mi hermano con eso. Mi hermano más chico también cae en un cuadro de depresión muy fuerte, porque era sumamente delicado lo que estábamos viviendo. Claro, así que en el año 2007 ese era el panorama de toda nuestra familia y de mis hermanos y yo. Un hermano que confiesa una adicción a las drogas, otro que no le encontraba más sentido a la vida, y yo que estaba en un hospital bajo este cuadro oncológico. Hay un dato que me proporciona Elina, que bueno, investiga un poco y me va tirando información, que mientras te hacían quimio, ¿tu hermano se drogaba en el baño del hospital? Sí, él cuenta, porque vos imaginate, Rubén, que cómo cuenta la historia desde donde la vivió, ¿no? Y él, hay un momento en donde él cuenta su historia. Mi hermano Benjamín hoy, para que te des una idea de la recuperación y el milagro también en su vida, es operador terapéutico en adicciones. Ah, mira vos. Él se recuperó y no solamente pudo ser libre de las adicciones, sino que también estudió y se capacitó, también es productor de cine, tiene una familia hermosa, y hoy él trabaja ayudando a otras personas justamente a poder salir de las adicciones. Pero bueno, en medio de ese tramo, de ese pasaje oscuro, uno de los momentos más fuertes, de hecho para él fue el momento donde él se dio cuenta de lo mal que estaba, cuando me va a cuidar una tarde y termina consumiendo en el baño de tu habitación, de la habitación en donde yo estaba, y eso para él fue como levantar la cabeza, mirarse al espejo y desesperadamente pedir ayuda, porque no lo controlaba. Sí, siempre parece ese clic, ¿no? Ese momento también es un gran ejemplo el de tu hermano, poder haber superado justamente su adicción a las drogas y hoy trabajar justamente en la concientización del daño que esto ocurre, ¿no? Sí, a veces hay situaciones, y creo que fue la de nuestra familia, en donde hasta que uno no toca fondo, es como, viste, cuando te tirás y te sumergís y vos vas bajando en la profundidad y no te es tan fácil ir a flote como cuando tocas el fondo en una pileta, haces una flexión y te impulsás para salir con las piernas. En la vida muchas veces, no digo que siempre, y por supuesto que no lo aconsejo a nadie porque es muy al límite tocar fondo. Hoy yo la cuento y mi hermano la cuenta, pero hay muchos que no. Pero hay ocasiones en donde lamentablemente, por nuestra dureza de cabeza, por nuestro orgullo o por el simple hecho de estar de lado y no ver que estamos mal y necesitamos ayuda, en donde hasta que no tocamos fondo no salimos a pedir ayuda. Yo también he trabajado durante muchos años con adictos y en muchos casos, por no decirte en todos, pero en el 90% de los casos en donde vi que salieron de la situación fue después de tocar fondo. Claro. Juan, en definitiva, tu enfermedad, esto realmente grave que te ocurrió cuando tenías 24 años, despierta en vos lo que contábamos al comienzo, digo, ¿no? Un cambio totalmente de vida. Lograste, me imagino, después de la recuperación terminar la facultad y comenzar, bueno, a desarrollar tu profesión
bajo estos estándares que recién mencionabas, ¿no? De poder también extender una mano solidaria a quien lo necesita. Es decir, hubo como decíamos hace un ratito, un antes y un después en tu vida. Totalmente, fue un momento bisagra en mi vida, que lo cambió absolutamente todo. Por aquellos días de internación, yo cada vez que salía el sol y escuchaba a los pajaritos cantar, era el tipo más feliz del mundo, y yo todo lo que quería era vivir. Claro. Y eso me ayudó mucho porque hoy busco ser una persona agradecida y disfruto mucho de los pequeños momentos de la vida. O sea, disfruto lo grande como puede ser la llegada de un hijo, pero también disfruto de tomar un café con un amigo, o de a veces mirar el día nublado y dar gracias porque está nublado y es lindo cada tanto un día de lluvia. Entonces, en ese punto me ayudó mucho. Claro. Pero por sobre todas las cosas, yo pude encontrar el propósito en mi vida, que creo que es algo que de una u otra manera todo ser humano busca. Sí. Yo de chiquitito había conocido a Dios, me habían invitado a una iglesia, y durante algunos años había recibido mucho en cuanto a lo que llamamos la palabra de Dios, las cuestiones del espíritu, ¿no? Por uno u otro motivo en la adolescencia me fui apartando, y en este momento difícil a través de la enfermedad, cuando ya los médicos no tenían respuesta, inevitablemente corría desesperados al único que yo creía que podía ayudarme y salvarme, y me volví a Dios, ¿sí? De todo mi corazón. Y no me encontré con una religión, no me encontré con una estructura humana, sino que te puedo decir, Rubén, y acá por supuesto que sin ofender la creencia de cada uno, pero no puedo callarlo, me encontré con un ser totalmente real, el cual escucha y el cual responde, y empezó en mí una relación con Dios. Yo entiendo a través de Jesucristo, así lo entiendo, totalmente diferente. Y yo viví un milagro. Tuve muchas experiencias que quizás dan para otro programa, pero yo tuve experiencias espirituales que fueron fuertes, que cada uno la puede creer o no, pero no algo que me contaron o algo que percibí. Yo en esa habitación, en el hospital, viví presencias espirituales de parte de Dios muy fuertes, y hasta pude sentir en mi cuerpo la sanidad que Él estaba haciendo. Fue tal el milagro de sanidad en mi vida, que años después de que yo me recupero, cuando ya los análisis me daban bien, porque esto es algo que se tenía que controlar. Después del primer alta era una vez por semana, después de un tiempo una vez por mes, y después de algunos años una vez por año. Y daban tan bien los resultados que me llaman de un instituto de Córdoba, que es un instituto que se especializa en abordajes genéticos. De hecho fue el instituto que se encargó cuando se estudia, viste, el tema de los desaparecidos por la dictadura, por medio del ADN encontrar si realmente eran hijos desaparecidos y demás. Bueno, me llaman de ese lugar y me piden una muestra de pelo y de uña, porque querían estudiar mi ADN, dado que no tenían registros de otra recuperación igual. Entonces el cambio en mi ser fue en el cuerpo, en la sangre, me cambió el factor sanguíneo. Yo era A positivo, y mi hermano que me donó la médula, cero positivo, y hasta en eso me cambió, algo bastante loco. Y por supuesto te imaginarás que en mi cabeza, en mi alma y en el espíritu también un cambio no menor. Claro, increíble realmente lo que estás contando. Me quedaba recién enganchado en lo que decías de cuando escuchabas el sonido de los pájaros. Bueno, eso que sucede con las cosas buenas que uno tiene a mano y que a veces no valora hasta que te pasa esto, ¿no? Hasta que entras en una situación así. Cuando tu vida pende de un hilo, es cuando literalmente las cosas que son pasajeras, las cosas que se resuelven, pasan a un segundo plano. Claro. A veces, y esto lo decimos todos, pero a veces las cosas invisibles son las que trascienden, las más importantes: el afecto, los valores, la amistad,
los valores en la familia, y lamentablemente ocupamos tanto el tiempo en cuestiones que no trascienden y que no marcan una diferencia, lo material, cuestiones de este mundo, y en situaciones como esa uno vuelve a organizar y a priorizar sus valores y la importancia de las cosas en su vida, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, hay que ponerlo en práctica, porque uno lo dice, ¿no? Che, bueno, pero hay que olvidarse por ahí de problemas superficiales y más bien ocuparse de lo que uno tiene a mano y al alcance de la mano para poder encontrar una solución, pero hay que practicarlo, definitivamente, ¿no? Que no se vaya solamente en palabras la cuestión, ¿no? Sí, totalmente. A mí me tocó vivir esta experiencia, y como te decía, no siempre está bueno tocar fondo, pero también sé, porque yo trabajo con personas, que se puede lograr cambios sin tener que atravesar una situación catastrófica. Claro. ¿Y de qué depende? Claro. Depende siempre de la voluntad de cada uno. Yo he visto adictos salir del peor, de la peor cárcel de las drogas, y ¿qué he visto en cada uno de ellos? Primero, un reconocimiento de estar mal, o reconocimiento de necesitar ayuda, y en segundo lugar, la voluntad. Claro. Y hay una frase trillada tal vez, pero totalmente cierta, que aquel que quiere, puede. Aun cuando las situaciones o condiciones externas no sean las que esperamos. Pero nunca va a estar todo bien para poder cambiar. Nunca va a ser todo perfecto. Creo que nuestras imperfecciones son las que nos hacen susceptibles al cambio. Así es. Juan, excelente, la verdad, nos encantaría darle continuidad a esta charla, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Agradecerte muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación para charlar un ratito sobre tu vida, que bueno, como la hemos escuchado, no ha sido fácil, pero que bueno, ha podido recuperarte desde todo aspecto, y hoy me imagino también con una familia propia, ¿no? ¿Sí? Una hermosa familia, una esposa maravillosa, inmerecida, y 2 hijos más 1 en camino, así que qué bueno, qué bueno. Dios ha sido muy bueno conmigo, la verdad. Bueno, te agradecemos mucho, con Elina, bueno, todos los de la radio, gracias por este contacto, y bueno, a disposición, Juan, dejamos abierto este vínculo que ha nacido en la jornada de hoy, ¿te parece? Pero por supuesto, totalmente, yo quedo a disposición de ustedes. Gracias por este espacio, porque bueno, uno de los propósitos tiene que ver con contar esta experiencia, y sé que el que está del otro lado viviendo algo similar, como a mí alguna vez me fue de mucha bendición escuchar a personas que habían pasado por lo mismo, puede encender una luz de esperanza y de ánimo, así que gracias a ustedes. Estoy escribiendo un libro sobre esto que va a estar, si Dios quiere, para fin de año. Se va a llamar Una luz en el valle, y justamente cuento esta historia. Y el propósito de ese libro es que recorra todos los hospitales, clínicas, y pueda ayudar a personas y familiares que estén viviendo similares. Claro, es decir que a diferencia de los otros 2 libros, este sería un poco más biográfico. Este libro cuenta mi experiencia, tal como te lo resumí acá, con la enfermedad, la sanidad, y por sobre todas las cosas, brindo herramientas bien prácticas acerca de cómo sobrellevar tanto tiempo de internación, cómo sobrellevar diagnósticos que a veces son adversos, cómo ayudar desde el lado familiar, porque yo te puedo asegurar que los que peor la pasaron, me imagino, fueron mis familiares, porque yo estaba poniendo el cuerpo, pero ellos ponían el cuerpo, y toda la información que a mí no me daban, se la daban a ellos, entonces también apunta a los familiares. Totalmente, también lo viví de esa forma yo. Así que bueno, por ahí cuando publiques ese libro, no sé, no estás muy lejos, te venís aquí a presentarlo en los estudios de la radio y charlamos un rato más. Desde luego, contá con eso, lo vamos a estar haciendo. Dale, ahí después ponemos a Elina en esa tarea para poder seguir un poco más charlando contigo cuando ese libro ya esté publicado. Juan, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu testimonio y gracias por tu ejemplo de vida, que seguramente ha sido de mucha utilidad para nuestra audiencia, que quizás está también pasando por un momento
difícil. De eso se trata este momento. Así es, muchas gracias a vos, ha sido un gusto, Rubén, y saludos a toda la audiencia. Gracias, Quedo a disposición. gracias, Chau, chau. igualmente. Un abrazo grande. Chau, chau.